Hemos estado algunas semanas ya compartiendo sobre esta dimensión que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, ¿no? Y hoy día voy a tomar un tema que tiene que ver con la palabra y que está basada en una escritura que la define como un instrumento. Entonces este mensaje se llama El instrumento eficaz del médico de nuestra alma. Cosas que a uno el Señor le da. Instrumento eficaz del médico de nuestra alma. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por esta preparación que hemos tenido en la alabanza, Señor. Gracias por el curso también de doctrinas fundamentales, Señor, por la fe que tú estás poniendo en estas personas, Señor. Oramos por ello, oramos y los vemos con fe también, Señor, como discípulos de Jesucristo, Señor. Personas entregadas a Jesús, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por este grupo y pedimos, Señor, y oramos por este próximo bautismo también, que viene pronto, Señor. Pido la guía del Espíritu, Señor, para este mensaje, que tú nos guíes y nos hables, Señor, esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Quisiera hacer antes un resumen un poco de lo que se ha estado compartiendo. Y partimos, ¿no es cierto?, con la declaración de Jesucristo cuando dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Coman de mí, dice el Señor. Esta es una afirmación que escandaliza, ¿no es cierto?, a muchos cuando lo escuchan, pero creo que marca un inicio para muchos, porque aquel que conoce a Jesucristo y recibe su palabra sabe que necesita llenarse de Él, alimentarse de Él por el resto de sus días. Para aquel que ha entendido esta afirmación, Jesús es el pan de la vida. Él es el que da el alimento para la vida, para nuestra vida. Y dice aquí que nunca más tendrá hambre y que nunca más tendremos sed. Hay algo fundamental que es saciado cuando recibimos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos un alimento que no es de este mundo. Y decíamos que por necesidad el ser humano necesita alimentarse. Y si no se alimenta de Jesús, se va a alimentar de otras cosas. Y ese va a ser su pan. Y se va a saciar con esas cosas. Pero va a volver a tener hambre. Va a volver a tener sed. Va a volver una y otra vez a buscar más y más sin encontrar saciedad. Para los religiosos, a veces la religión es su pan. Los ritos, los cumplimientos, los mandamientos. Pero no Jesús. No la persona de Jesucristo. Él busca tener una relación cercana y profunda con nosotros, constante. ¿De qué otra manera podemos entender el alimento? Nosotros necesitamos alimentarnos todos los días. Y si no nos alimentamos, en algo nuestro cuerpo va a mermar, ¿no es cierto? Nuestro cerebro, nuestras capacidades se ven disminuidas. Cuando no hay alimento, los niños muchas veces no se desarrollan bien. Veía un documental
de ciertos niños que habían sido educados con amor y cuidado de sus padres y les pasaban unos juguetitos, unos cubitos. Y los niños que habían sido criados de esta forma tomaban los cubitos y jugaban y no prestaban atención de nada a lo que pasaba a su alrededor. Y se concentraban muy bien en armar, en hacer. Estoy hablando de bebés, ¿ah? Estos que están recién caminando o que incluso ni siquiera caminan. Pero otros niños que no habían tenido, que habían sufrido abandono o malnutrición, ponían los cubos ahí y ellos miraban alrededor, miraban, esperaban que alguien se les acercara y les dijera. Y los cubos era algo que no tenía importancia. Niños que miraban con temor, miraban hacia los lados, bebés que no recibían el alimento que necesitaban. No se desarrollan bien, no crecen bien. Tremendo. Y entonces llegamos a la conclusión de que el alimento es la palabra para nosotros. Porque dice la Escritura que Jesús es el Verbo y que el Verbo habitó entre nosotros. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vimos su gloria. El Verbo, la palabra, habitó entre nosotros y queda hoy día con nosotros entonces en forma de alimento. Cuando nos alimentamos de la palabra estamos literalmente comiendo parte de Jesús. Coman de mí, dice. Llénense de mí. Y una persona entonces que está en este régimen, creo que tiene y puede decirse a sí mismo, yo soy discípulo de Jesús, porque mi alimento principal es Él y no el que está en el mundo. No me desvío con otras cosas. El centro es Jesucristo. Soy discípulo, necesito de Él. Y dice él, ¿no es cierto? Nunca más el que coma este pan, mi pan, no volverá a tener hambre. Algo se sacia, un hambre vital. Pero hablábamos en el plantío de que uno vuelve a tener hambre. Esa es la verdad, ¿o no? Tengo hambre de ti, dice la canción, ¿no? De tu presencia, de tu palabra, de tu poder. Tengo hambre de ti. O sea, Él nos dice que vamos a ser saciados, pero no de una forma así definitiva, de manera que nunca más necesitemos de comer. Hay algo importante que se sacia, sí, algo que se define. Y cuando habla de este aspecto, ¿no?, de saciedad, habla de salvación. Nuestra hambre de salvación es saciada de una vez. De una vez. Por eso nunca más volveremos a tener hambre, pero esa hambre de salvación. Ser salvo significa ser redimido. Redimido es aquel cuya deuda es cancelada. Es pagada. Estás libre. Y el ser humano tiene hambre y necesidad de redención. Tiene hambre y necesidad del perdón de sus pecados. Tiene hambre y necesidad de recibir el lavamiento de su alma, de ser limpiado. Todos los hombres necesitamos, hombres y mujeres, hablo en forma genérica, por favor. Cuando digo hombre estoy hablando del ser humano, género humano, ¿no? Necesitamos salvación. Y Jesucristo sacia de una sola vez. Y nunca hay más hambre por eso.
Somos salvos, redimidos, reconciliados con Dios. Romanos 5:10 dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliación. ¿Con quién? Con nuestro Creador, con el Padre, porque antes estábamos en una condición de enemistad con Dios. No necesitábamos a Dios, no lo considerábamos. Así es que esa hambre se sacia de una vez. Nunca más va a haber hambre de salvación. Dios la ha dado ya, Jesucristo lo hizo, pagó por nosotros en la cruz una sola vez, no reiteradamente como se hacía en el Antiguo Testamento. Todos los años había que hacer expiación del pecado, todos los años sacrificio de animales, todos los años ir y arrepentirse, todos los años subir a Jerusalén. En cambio Jesús subió Él al monte y Él fue el cordero del sacrificio y lo hizo de una vez por todas. Señor, ya no tengo más hambre de esto. Soy saciado. Pero tengo hambre de ti, Señor. Y Él ha dado un pan, un alimento. Está ahí para comerlo. Quiere decir que tenemos necesidad, ¿no es cierto? Tenemos necesidad. Algo ha sido saciado, pero ahora hay otras cosas. Hablábamos en el plantío el día jueves, ¿no? Que como que salieron preguntas y hay varios tipos de hambre, ¿no? Yo tengo hambre de ciertas cosas, ¿no? Tengo necesidades. ¿Por qué hay más hambre? ¿Por qué hay más hambre en nosotros? Creo que tiene que ver con un proceso que Dios hace de restauración en nosotros, de crecimiento y de santificación. Buscamos respuestas nosotros a ciertas necesidades. Respuestas a preguntas. Cuando ustedes pasan aquí adelante, es porque hay un hambre de resolver algo. Hay temor en mi vida. Tengo temor, no sé por qué. Hay temor. Estoy lidiando con un área de mi carácter que me cuesta. No he tenido victoria. Estoy lidiando con un área de pecado en mi vida. Y viene el diablo y de repente me zarandea. O mi carne me llama. Vemos que somos débiles en aspectos importantes de nuestra vida, ¿no? Y que necesitamos sanar y mejorar, curar, y para ello necesitamos alimento. Es como, lo asocio a que si uno quiere, por ejemplo, hacer una caminata larga, imagínense que ustedes se van a caminar por los cerros, es una cosa que ustedes hacen habitualmente. Van a caminar por los cerros 2 días, 3 días. Uno no se lleva un cordero así amarrado a la espalda para hacer un asado, ¿no? Uno se lleva un alimento que generalmente son raciones, porciones, ¿no? Cuando se suben las montañas o se hacen cosas, se llevan alimentos especiales, generalmente son alimentos deshidratados que uno le echa agua caliente y de repente, ¡pop!, se transforma en una cazuela. Increíble.
necesita un alimento especial, calorías, energía, ¿no es cierto? Vitamina, se necesita para ese esfuerzo. Para resolver ciertas situaciones de nuestra vida personales, también necesitamos este alimento fundamental y especial y específico. Necesitamos de la palabra de Dios. Resolverlo ante y con la palabra, con Jesucristo. La palabra me indica el camino. Debe indicarme. La palabra puede hablarme de perdón. Está todo bien, pero aquí hay un área de falta de perdón. Es que yo, Señor, me cuesta perdonarlo. Pero la palabra produce y debe producir en nosotros fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tengo que tener fe para sobreponerme a mi incapacidad, ¿no es cierto?, a mi falta de perdón tremenda, terrible, que tengo por años. Y por fe yo doy ese paso. Y eso es lo que dice la palabra, ¿se fija? Ese es el alimento específico para eso. Perdón. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas, cuántas situaciones no se resuelven perdonando? Yo creo que muchísimas, no sé. Si pudiera hacer un resumen, tal vez la mitad de nuestros problemas. Porque si yo tengo y sufro de rechazo, temor al rechazo, es porque tal vez hubo un trauma y hubo algo y debo perdonar a alguien, ¿no?, que me rechazó. Y Dios me manda a dar ese paso por medio de su palabra. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Yo no sé si habré perdonado 490 veces. Tal vez me quedo corto. O tal vez 490 veces es suficiente. Y no son tantas. ¿No es cierto? Puede ser. Cuando uno no tiene respuesta ante estos problemas, créanme que nosotros podemos tambalear y nuestra salvación puede tambalear también. Si no hay resolución a ciertos problemas, puede tambalear mi salvación. Yo he visto esto, una persona me decía, le he pedido a Dios tantas veces que me libre de esto, he orado, he ayunado y todavía estoy, así que yo ya decidí no seguir más. Y se fue de la iglesia, no lo vimos nunca más. Algo no entendió, algo faltó, la palabra de Dios no alcanzó a llegar a una área profunda de él, de tal manera que él recibiera entendimiento, ¿no? Tal vez la palabra era como algo para él, como que estaba ahí, un adorno, no sé, algo que se puede ver incluso todos los días, pero no es la palabra que penetra. Primero que nada, tiene que haber fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Es todo tan perfecto, ¿no? Nosotros conocemos a Jesucristo por el oír. No por la vista, porque no lo vemos, no lo vamos a ver nunca. El oír la palabra. Alguien nos habló o leímos la palabra y hemos conocido a Jesús por medio de la palabra. Y hemos recibido fe porque dice también que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe.
no es algo que venga así volando por el aire, sino que si recibimos fe es porque Jesucristo mismo ha introducido en nosotros, nos ha hecho llegar, nos ha dado su fe como alimento por medio de la palabra. Por el contrario, a veces la palabra es tenida como un mero consejo y no está viva. Y Hebreos capítulo 4, verso 2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Palabra sin fe no es provechosa, no es de provecho. Puede haber palabra, incluso conocimiento, teología, pero si no hay fe para que la palabra se mueva, ¿no es cierto?, en nuestra vida, no hay provecho. Que haya provecho de la palabra para nuestra vida. En este mismo pasaje, Jesús dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dureza de corazón. Cuando uno es salvo no significa que uno está listo. Uno ha alcanzado salvación y Dios la da y no la quita. Nosotros podemos apartarnos, alejarnos, pero Él no quita eso, nos lo da. Y nos da esta advertencia entonces de no endurecer el corazón. No endurecer el corazón. Por lo tanto, hay algo que nos toca a nosotros también, una fe que es diligente, una fe que actúa, que está ahí, que es constante y que ahonda en la obediencia a Dios y en la necesidad de recibir y comer su pan, estar alimentándose constantemente, diligentemente. Y en este pasaje, después de tratar varios temas, finalmente Él habla y da una declaración. Creo que por medio del apóstol Pablo, el autor de Hebreos, hay una especie de vaguedad en el tema, pero finalmente varios teólogos han llegado a la conclusión de que sí es el autor de Hebreos. Y creo que Jesús, hablando por medio de él, dice, Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí vemos que Jesucristo se presenta ante nosotros
como un médico especialista en el cuidado del alma. Psiquiatra, neurólogo, cirujano, psicólogo, todo, consejero. Y fíjense la dimensión que tiene la palabra de Dios. No sé si ustedes alguna vez se han cortado con un cuchillo. ¿Alguien se acuerda cómo fue el momento en que sintieron que su carne de repente era rebanada así un poquito? Y entraba eso profundamente y era como una sensación de electricidad, una corriente eléctrica, ¿no? Un corte, a veces un pequeño corte nomás, ¿no? Pequeño corte. Y uno anda afectado, pero uno se corta un dedo y es como que le doliera el pie o la cabeza o anda mal todo el día. Un corte. El Señor sabe eso y dice que la palabra es como eso. Penetra, es cortante, es filuda, es una espada de dos filos. Entra y cala profundo. Tan profundo que llega a ese espacio, a ese intersticio entre el alma y el espíritu. O sea, va más allá del alma todavía, sino que es capaz de entrar al área del espíritu de Dios, que Dios ha puesto en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Su espíritu llega ahí y pasa por el alma, ¿no? Traspasa. La semana pasada hablábamos de eso, ¿no? De estar traspasado por Cristo, como Cristo fue traspasado en la cruz. Su palabra hace ese traspaso en nosotros. Llega a lo profundo, a discernir intenciones del corazón, pensamientos del corazón. Hablábamos también de que el corazón piensa, ¿no? Piensa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la gran diferencia de este escrito con cualquier otro que exista en la tierra. Este escrito está vivo y es eficaz para penetrar hasta esa área profunda de nuestra vida donde hay conflictos, donde hay a veces situaciones que nosotros no somos capaces de dominar por sí solos y necesitamos a Jesús, necesitamos su alimento. Cuando dice que es viva, en realidad es la palabra que se usa original es vivificante. No es que esté viva así que sale caminando de repente así. Es vivificante, vivifica a nuestro ser, nos da vida. Si alguno de ustedes no ha experimentado esa vida, haga la prueba. Vaya a un lugar tranquilo. Apártese de todas las conexiones que tenemos diariamente. Quédese quieto ahí y lea la palabra y medite la palabra poniendo su fe en ello. Y va a empezar a ver cómo la vida de Dios empieza a moverse, empieza a vivificar nuestro ser. Hay una energía también, cuando dice que es eficaz, ¿no es cierto? Y hay una energía operativa. La palabra de Dios, cuando produce vida en nosotros, nos lleva a actuar. Es una palabra dinámica, está siempre empujándonos a hacer cosas, a avanzar, a crecer. Porque si no hacemos nada, no hay fruto. No hay fruto de fe. Actuar. Aquel que actúa
está dando testimonio que se ha sometido a la palabra. Someterse a ella, ¿no? Que lo hacemos mucho más que por el conocimiento intelectual o la sabiduría, ¿no es cierto? O aprender historia bíblica. Hay un ministerio de Jesucristo por medio de su palabra. Jesucristo ministra a las personas. Es decir, hace su obra por medio de su palabra. La palabra es viva porque la palabra es poder. Y poder de Dios para salvación. Es poderosa la palabra. Poderosa. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Suena divertida la palabra, tuétano, pero ¿sabes lo que es el tuétano? La médula. ¿Ve? Los más antiguos sabemos. La médula. Lo que está dentro de los huesos es el tuétano, la médula. Ay, ay, ay. ¿Hasta dónde puede llegar el Señor? Fíjense que hasta dónde puede llegar Él si nosotros lo dejamos. Puede llegar tan profundo, para ayudarnos a salir de algo, a crecer, a desarrollarnos, para que crezcamos en el conocimiento de Él. Y para tener reposo. Hebreo habla de un reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Y hay que entrar en ese reposo. Una vez que ha habido victoria, en circunstancias, situaciones en que la palabra de Dios ha sido eficaz en nosotros, viene un reposo, viene una tranquilidad. Algo fue resuelto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este instrumento vivo y eficaz. Pero tenemos que ser activos, ¿no? Para que se ponga en movimiento, uno tiene que ser activo en la palabra. Les recuerdo, todos los días se ora, en las mañanas, a las 6, 6:30, 8 de la mañana también. Creo que hay una reunión en la tarde también. Días miércoles, me parece, a las 8, ¿no? Todos los días hay un tiempo con la palabra y poder leer, meditar y orar. Así que esa es la invitación. Tener tiempo con Él y una disposición a que este instrumento, que esta herramienta de Dios pueda operar en nuestra vida. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos recibido este don maravilloso, Señor, este regalo que a través de la historia del hombre ha transformado tantas vidas, Señor. En que la llegada de la Biblia ha marcado un antes y un después, Señor. Comunidades enteras que han sido alcanzadas por esta palabra, esta espada cortante de dos filos, Señor. Y que ha transformado vidas, Señor. Y que ha hecho que muchos pasen de muerte a vida. Padre Celestial, hoy día queremos no endurecer nuestro corazón, Señor, ante lo que hemos escuchado, Señor.
Es una advertencia que el Señor hace. No endurezcan su corazón. Creo que una blandura de corazón permite un traspaso suave, Señor. No doloroso, Señor. Tú eres el médico de nuestra alma, Señor. Y sabes, Señor, darnos el remedio oportuno, Señor. El ungüento, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Agradecidos, Padre. Y terminamos alabándote, Señor.